Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, gracias por estar ahí un día más con nosotros en la televisión canaria, en 30 Minutos. Nos acompaña hoy un psicólogo, psicopedagogo, psicoterapeuta, un especialista en la mente humana, Pedro Hernández. Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmelo. En la calle hay mucha gente triste, cabreada, infeliz, como es natural. ¿Cómo se puede salir de ese estado de ánimo? De estado de ánimo, no de los problemas, De los problemas que lo económicos. originan. Pero sí, vamos, yo creo que las dos cosas están relacionadas. Por una parte están los problemas objetivos de lo que provoca una serie de dificultades que pueden ser muchas veces económicas, otras veces pueden ser amorosas, otras pueden ser de amistad, otras veces puede ser de un proyecto, de una empresa. Hay muchas razones por las cuales uno se queda frustrado, se queda mal en una situación de crisis, ¿verdad? Y esas razones objetivas, que son inevitables, que no hay que olvidarlas, que son objetivas, tienen mayor fuerza cuando la persona las interpreta, las dimensiona de una forma muy especial que en vez de resolver el problema lo que hace es complicarlo. El pesimista y el optimista. Bueno, entre otras cosas el pesimismo, pero no solo el pesimismo. Es decir, yo pienso que las personas a la hora de afrontar un problema, las emociones pueden ser un elemento de una palanca importante que te sirve para resolver el problema y para superar las dificultades, o por el contrario, las emociones pueden ser un elemento que se convierte en un problema mayor que el propio problema. ¿Cómo controlar las emociones en positivo? Vamos a ver, yo creo que en la pregunta que tú hacías, todo lo que podamos hablar se repite constantemente en todo tipo de terapia, en todo tipo de ayuda, en todo tipo de tratamiento, incluso técnico. ¿Qué es? Me gustaría, Pedro, Sí, consejos prácticos para que la gente que vale, nos escucha perfecto. puedan usarlo en su vida Entonces, cotidiana. por ejemplo, 4 aspectos prácticos. Lo primero de todo, vamos a representarlo en cuatro momentos o en 4 estrategias, ¿no? Una es la de analizar, que es lógico, es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me pasa esto? Pero antes de analizar, tendría que afrontar. ¿Afrontar qué significa? Que yo no puedo evadirme del problema, tengo que mirarlo de frente, tengo que coger el toro por los cuernos, tengo que vivirlo, sufrirlo, vivir incluso el dolor, porque esconderlo al final se resucita por alguna parte. En fin, estoy en paro, me han echado, Me no han tengo... echado, es doloroso, es fastidiado, etcétera, etcétera. Ahora tengo que analizar las reacciones que produce en mí. El análisis me estoy refiriendo ahora más a mis propias reacciones. ¿Qué es lo que me está produciendo? ¿Es porque veo el vértigo, porque veo el vacío, veo la nada, El miedo. veo el miedo, o sea, siento el miedo? Pero no solo el sentimiento que tengo, sino sobre todo por qué vivo ese sentimiento, porque puede haber un sentimiento en ese momento de empequeñecimiento, puede haber no valgo nada. No valgo nada, incluso el sentimiento de muerte muchas veces, ¿no? Porque uno ve, esto lo asocia con la idea de se acabó todo. Preferir la muerte incluso y huir. Sí. Pero no preferir, no estoy hablando de preferir, estoy hablando de con lo que se conecta, con lo que se asocia. Bien, se asocia muchas veces a la muerte, se asocia muchas veces a la incapacidad, a la impotencia. Bueno, ese análisis es importante. Y luego, una vez hecho ese análisis, lo más importante es empaquetar todas esas emociones, saberlas empaquetar, ir liberándose de ellas, descargando y echándolas fuera. Es decir, con técnicas. Yo creo que se hacen falta técnicas, tú conoces de alguna forma la técnica nuestra de bombeo, que es precisamente coger la vivencia máxima, llevándolo al paroxismo, llevándolo a la exageración, el sentimiento de rabia, porque hay rabia, hay tristeza, hay preocupación, hay miedo. Entonces eso hay que vivirlo intensamente, incluso físicamente, para vivirlo a tope y soltarlo, sobre todo utilizando la respiración. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque las emociones se van quedando dentro de nosotros y son las que realmente nos pueden hacer daño, nos interfieren y pueden aparecer en cualquier momento. Es más, una persona que puede resultar apática, porque hay gente que queda en una apatía, esa apatía no es tal, bueno, es aparentemente apatía, pero debajo de la apatía generalmente se esconde mucha agresividad, mucha rabia y mucha tristeza. La rabia que se dispara queda taponada por la tristeza y eso genera apatía, pero la apatía es terrible porque produce inoperancia. Bueno, una vez son 3 fases y la 4ª fase lógicamente es optimizar, sacar dentro de ti todo el potencial que hay de que eres capaz de verlo mejor, de creer en tu propio potencial, pero para eso hace falta estados físicos, psicofisiológicos importantes para estar en ese estado de relajación donde uno pueda vivenciar situaciones digamos sublimes con su propio cuerpo, con su propio yo, que le haga ver lo que tú decías del optimismo, la realidad y él a sí mismo de forma distinta. Pero ¿eso qué es? Eso es negativo, eso es un engaño.
ahí donde está el peligro. Yo no estoy proponiendo un planteamiento que te lleve a un optimismo engañoso, iluso, porque eso al final es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que estoy proponiendo es un planteamiento realista, donde yo me enfrento al problema, donde lo analizo, donde descargo todo lo negativo y donde me cargo positivamente. Y yo quisiera volver, Pedro, más tarde a este tema, porque creo que ha dicho los cuatro pasos para salir de la crisis emocional, interesantísimos. Están contenidos en este libro que sacó hace prácticamente casi 10 años, dentro de poco, Los moldes de la mente. Es un libro que les recomiendo si tienen oportunidad, porque se habla de todo eso. Y luego vamos a concretarlo en lo que ha explicado del bombeo, una técnica doméstica, si se quiere, para cada uno salir de esa crisis, de ese pesimismo, de esa tragedia, porque el problema es económico y ese es otro problema. Vamos a hablar del amor, luego volvemos sobre el tema este que me parece fundamental. El amor está ahora embarcado en un gran taller sobre el amor. Bueno, nosotros sabes que tenemos un proyecto que yo asesoro, oriento y dirijo a un número de psicólogos que se llama Psicomol Proyecto, ¿no? Está especializado tanto en terapia presencial, pero también, sobre todo, en terapia online. Es una novedad porque es una terapia online que no es la simple llamada por teléfono, ni es la simple mensajes por escrito a través de internet, de email, sino que es a través de un sistema ya automatizado, con tutores, etcétera, etcétera, pero ya programas estructurados. Hay programas de ayuda inmediata y hay programas de ayuda más larga, donde precisamente esa ayuda más larga recoge estos aspectos de los moldes que decías libro, sí, en la moldemoterapia, ¿no? Pues ¿Y el amor cómo aparece en ese plan de trabajo? Y volviendo a eso, el amor es un aspecto concretamente más demandado. Curioso eso. Sí, curiosamente una de las tiempos cosas... de crisis la gente opta por el Sí, amor. hombre, el amor será un tema eterno, ¿no? Sí, sí. Ten en cuenta que si tú entras en internet, una de las cosas que más preocupa es cómo ligar, por ejemplo. Cómo ligar, cómo resolver los problemas con la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son temas de mucha demanda. Entonces, ha habido un grupo de profesionales que han solicitado por parte de Psicomol, y a mí concretamente me han pedido desarrollar talleres sobre esto. Y vamos a desarrollar varios talleres, pero al mismo tiempo va a ser una ocasión propicia para sacar un pequeño libro, ojalá lo sacara antes de Navidades, precisamente que quería ponerle el título precisamente de la canción que ahora está por aquí, los cantantes mexicanos. De Maná. De Maná. De Maná. Eres mi religión, amor, eres mi religión. Amor, eres mi religión, qué bien. Entonces, ¿cuántas clases de enamoramiento hay? Bueno, puede haber muchas, pero nosotros lo hemos sintetizado en 14 situaciones que posibilita esa forma de enamorarse, porque el enamoramiento puede ser de las formas más imprevistas. En uno puede estar basado en un simple planteamiento de aceptación, de acogida, de comprensión, de alguien que te comprende, que te ayuda. En otros casos puede ser un elemento de admiración, en otros casos es un elemento de operatividad, de funcionalidad o de colaboración, en otros puede ser un elemento del típico flechazo, en otras veces es un elemento de disfrute sin más. Sexo sin amor. Sexo sin amor. Sexo sin amor. Es decir, que siguiendo por eso, incluso puede haber un amor de redención. ¿Se quiere a una persona o más de una? Bueno, se puede querer a una y a muchas, pero está claro que eso va a depender también de los aspectos personales de cada uno. El amor, los aspectos diferenciales son muy grandes en todo el sexo y en todo el amor. No podemos hacer planteamientos tan generales. Pero siempre se dijo, el amor para toda la vida con una sola persona. ¿Y cómo es posible que haya fracasado? Bueno, eso es lo que cada día más defienden los análisis psicofisiológicos o neurofisiológicos cuando hablan de que solo tiene un periodo de caducidad, o sea, tiene un periodo de caducidad de decir que son 2 años y medio, que es cuando y se ahí acaba. se apaga el amor. Bueno, pues se acaba el amor, cuidado, el enamoramiento. Es que no hay que confundir el enamoramiento con el amor. ¿Qué tema más interesante para la crisis en la que estamos y la cantidad de matrimonios y de familias que se rompen? Ha dicho Pedro Hernández ahora, psicólogo, que en fin, que el amor dura 2 años y poco, la pasión... El enamoramiento. ¿Y qué hay después para que no se rompa la familia? Bueno, lo que pasa es que luego se entra en una etapa muy importante que es el amor. No todo el mundo sabe pasar esa frontera. Correcto, ese es el punto más Ese es el punto difícil. clave y sobre todo en dónde están montados esos 14 enamoramientos. Si esos 14 enamoramientos de que hablamos están montados en el simple flechazo o sin más, o en el simple estimulación física o en la superficialidad,
si está ahí, si no se protege o si no se potencia de otras formas, lógicamente es muy difícil pasar de la etapa de enamoramiento a la etapa de amor, porque cuando pasan los flash de los fotógrafos, de las bodas, la luna de miel, cuando pasan todos los tipos de acogimiento familiar, cuando se acaban los muebles, la hipoteca, la casa, e incluso cuando nace el hijo, después de eso viene un periodo importantísimo. ¿Qué pasa en ese momento? Ese momento es el que, si no se ha cultivado a través de otros valores, de valores conjuntos, de valoraciones, es decir, aquí sí que entramos en un mundo que no te lo puedo explicar aquí, Carmelo, porque son muchas cosas de estrategias, de valores a enfatizar, etcétera, etcétera. Claro. Esa es la clave del taller, cómo lograr eso, ¿no? Hay que ir al taller, Pedro Hernández lo ha sabido vender bien. Si quiere usted tiene interés en qué pasa después de esos 2 años cuando nace el hijo, pues hay que ir al taller para superarlo, las dificultades. Pero vamos, quiero decirte que sí, lo que pasa es que la gente, es verdad, hay una especie también, hay que tener cuidado con esto, hay una especie de adicción al enamoramiento. Sí. El enamoramiento es un elemento adictivo porque es muy estimulante, te acelera una serie de neurotransmisores, etcétera, etcétera, y necesitas tenerlo y provocas, porque igual que la gente necesita la aventura y necesita elementos excitantes, la adicción en gran parte, un gran componente de la adicción, incluso en las ludopatías, tiene un gran componente de riesgo. La necesidad del riesgo, vivir un cierto riesgo. Entonces el riesgo es un estimulante muy grande para ser adictivo. Entonces, claro, el enamoramiento, ese riesgo favorece ese encuentro. Entonces, cuando tú no tienes ese condimento y tienes que basar el amor en cualidades más estables, etcétera, etcétera, puedes vivir un desfase y alguien te dice, es que yo me encuentro vacío, he encontrado, por ejemplo, gente que ha llegado a un nivel de trabajo económico, en su empresa, todo perfecto, en su amor, todo perfecto, y entonces dice, es que vivo una auténtica depresión, una auténtica apatía. Entonces, ¿cómo reconstruir de nuevo eso? Ese es el quid de la cuestión. Le pregunto el momento difícil de todo hogar, esa necesidad de esos neurotransmisores al máximo y de esa emoción, esa excitación que necesitamos, lleva a la infidelidad, por tanto, a los problemas. ¿Cómo se supera eso? Sí, eso es una... A la aventura. Es que lo más fácil, lógicamente, es meterte en esa adicción. Y luego está la represión. Si claro. No se acaba en eso, no hay represión. Bueno, no necesariamente tiene que haber represión, pero sí tiene que haber canalización. Es que son cosas diferentes. Es decir, que por eso es importante el ignorar que existe eso, sí que es peligroso. Por eso uno tiene que ser consciente de esos estímulos, de hasta qué punto es importante mantenerlo, porque al final es un problema de costo y beneficio. Hasta qué punto, yo he visto gente que ha corrido el riesgo de tener la aventurilla, etcétera, etcétera, pero también los he visto después todo un año con una neurosis obsesiva compulsiva. ¿Por qué? Porque esas personas se van a culpabilizar, porque no tienen arrojos y no tienen capacidades o arrestos, digamos, para tolerar una situación de esa. No todo el mundo es capaz de vivir la aventura. Correcto, sí, esa es la gran dificultad y también es verdad que delata mucho al ser humano que es capaz de hacerlo, de vivir una doble vida. Sí, sí. Pedro Hernández... De todas formas, esa doble vida, lo muy interesante del amor también es el amor virtual. Yo creo que el amor virtual es las cosas más importantes. Pero de eso estamos llenos, de los ligues por Facebook y por... Pero no me refiero solo al amor de Facebook y de chat, sino el amor virtual de cada día. El amor virtual de cada día, porque realmente te enamoras de personas y de situaciones y de cosas y de proyectos. Podemos hablar hasta de fútbol, porque el enamoramiento a un equipo que ni siquiera tienes que ver contigo, etcétera, etcétera. Interesante, sí. Es impresionante, porque estás poniendo toda tu fuerza, toda tu energía en esa realidad que es puramente virtual. Fíjate si es virtual, que cómo se explica el baby boom. ¿Cómo es posible que pasado 9 meses se haya incrementado, aunque ligeramente, la natalidad en España después de haberse desarrollado el campeonato del mundo, ¿no? Aquel día la gente fue muy feliz y empezó a conseguir hijos por doquier. Que se supone que siempre lo habían hecho. Sí. Pero en aquel momento... Los carnavales también pasa lo mismo. Pasa lo mismo. ¿No? Y 9 meses después nace el hijo. Pedro Hernández es uno de los grandes teóricos y expertos en la psicología del canario. Mamá, mamaíta, ¿somos mimosos los canarios? Hombre, ha habido una dependencia de la madre muy fuerte. El poder de la madre en Canarias, como sabe, siempre juega un papel interesante. La madre es un elemento de que te da capacidad para crecer, para tener seguridad, para tener autoestima. Eso es importante. Pero también te puede cortar las alas, también te puede atar. Y en ese sentido te puede hacer una persona muy inhibida. Todos sabemos los efectos de la sobreprotección. Cuando una persona vive la sobreprotección, sobre todo afectiva, que hay una dependencia, vive chantajes emocionales, vive situaciones de recibir el afecto, de quedar bien, buscar la aprobación, etcétera, etcétera, eso te anula de alguna manera.
Por eso siempre dije en la psicología del hombre canario que, claro, cuando el canario salía afuera, es impresionante que su incapacidad, que siempre se le atacaba de falta de iniciativa, de falta de aventura, de falta de proyectos, sin embargo, cuando salía afuera, es una persona con una capacidad de iniciativa impresionante cuando rompía ese cordón umbilical, ¿no? ¿Cómo vivimos 2 millones de canarios, Pedro Hernández? Somos muchos para un sitio tan pequeño, ¿nos llevamos bien o estamos todos endemoniados? ¿Llevamos ese demonio dentro que nos hace estar siempre enfrascados en luchas y peleas? Pero ¿tú crees que eso es solo de Canarias? Yo Pregunto, bueno, al experto. Yo creo que en Canarias lo que más se da, hombre, vamos a ver, respondiendo a tu pregunta, hay una coherencia, cierta coherencia, y es que cuando las personas no están satisfechas de sí mismo, y volvemos al amor, si una persona no está satisfecha de sí mismo, difícilmente va a estar satisfecha con la otra persona. Las personas que más conflictos crean son las personas que no creen en sí mismo, que no están seguras de sí mismo. Entonces, esa inseguridad la vas a desplazar en el más próximo, el que está más cercano, y eso crea situaciones de tensión, que es muy típico en la pareja. Por eso, las personas ven todo aquello tan bonito, tan maravilloso, pero cuando viene el día a día, cuando vienen las contrariedades, cuando vienen los desencuentros, etcétera, etcétera, entonces se pone en juego tu propio yo, tu propia inseguridad, lo desplazas en el otro, o eres perfeccionista, o eres crítico con la otra persona, y no eres capaz de saber amar, porque para saber amar hay que estar enamorado de la realidad, no de la idealidad, sino de la realidad. Y eso, volviendo al tema de Canarias, vuelvo a decir que la falta de seguridad que siempre he hablado en la psicología del hombre canario es la baja autoestima del canario. La baja autoestima. Que ha ido mejorando, pero sigue habiendo baja autoestima. Hay muchas definiciones, muchos clichés sobre el canario de cada isla. Recuerdo algunas de las que se ha hablado alguna vez, que hemos hablado alguna vez, de La Palma, que si es un manicomio sin techo, que si está todo el mundo loco. Esos son barbarismos, son mitos falsos, ¿tiene alguna raíz? Vamos a ver, yo sí creo, con datos objetivos, que en La Palma se da un tipo de personalidad en general, porque cuando hablamos de estas cosas son medias generales, no es que todo el mundo sea así, pero sí se da un elemento para lo bueno y para lo malo de excepcionalidad como genio, como creativo, como persona imaginativa, como persona extraña también, como persona rara y también, pero tanto en el mundo del conocimiento como en el mundo del arte, como en el mundo de la normalidad psicológica. Yo sí creo que hay una cierta tendencia en ese sentido, como todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Todo el mundo piensa en Manolo Blahnik, que es ese hombre tan especial en el mundo, y es palmero. Sí. La Gomera, aquello de que sea el lugar al que le endosamos todos los chistes, ¿ha generado, es verdad, un gomero desconfiado o esto otro mito? Bueno, la historia no es... la gente cree que la historia es una cosa muy lejana. La historia es un elemento que está muy vivo. Es muy vivo porque somos producto de unas experiencias y de unas vivencias colectivas y que están afectando. Como sabemos, bueno, y tampoco estamos tan lejos, porque cuando pensamos en 4 o 5 siglos, creemos que 4 o 5 siglos, yo cuando se lo explicaba a mi hija, le decía, mira, 4 siglos o 5 siglos es una abuela, 5 abuelas como la tuya, pero para detrás. 5 abuelas, llegas a 5 siglos, al principio ya de la conquista y tal. Te parece poco, ¿no? Cuando lo cuentas así, ¿no? Sí, parece muy poco. Parece poquito, parece ayer. Sí. Parece ayer. Y bueno, en el caso de La Gomera, todos sabemos que desde el principio fueron muy rebeldes, hay que reconocerlo, pero también es verdad... La rebelión de los gomeros. Pero también es que fueron muy machacados. Entonces se dio las dos cosas. Desde un principio fue un elemento de sometimiento y una capacidad para no dejarse someter. Y eso se repitió constantemente. Eso ha llevado a una desconfianza, a un recelo, a una inteligencia también muy práctica y muy especial, diferente que tiene el gomero. En todo el mundo hay, ¿eh? Sí, efectivamente, pero también ese elemento de peligros, de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Hay un elemento provocado por esa suspicacia o esa desconfianza basada en una inseguridad muy grande. La gente de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro, los conejeros y majoreros, ¿es verdad que son los más alegres de Canarias? Eso lo decía Torriani, y muchas de estas cosas, es curioso que Torriani después de tantos siglos se confirma muchas de las cosas que en realidad pueden ser. En general, sí aparece como gente más lúdica, como gente más efusiva, más festiva, pero claro, estamos hablando, todo esto si no se estudia en un proceso actual, podemos estar en un error, porque todo esto lo estamos diciendo en función de referencias. Nosotros yo he dirigido tesis
no solo de gente de aquí, sino gente de fuera, donde se comparaba poblaciones distintas de canarios, de no canarios, de vascos, de castellanos, de cántabros, etcétera, etcétera. Y es curioso porque los niños canarios eran niños. Los niños canarios, en este sentido, curiosamente, ¿cómo era? Pues en muchos aspectos, en temas de cumplimiento de la norma, en aceptación de la escuela, en tema de normatividad del turismo, no eran tan bajos, eran de los más altos de todos. Pero ¿en qué fracasaba? Fundamentalmente en el autocastigo, en verse fallos, en ponerse defectos, que vuelvo a lo que tú decías, a la autoestima. Entonces es la autocensura, ver lo negativo, el culpabilizarse, en no creer en uno mismo, sino en martirizarse a sí o al que está próximo a él como parte de sí mismo. Así somos. Dicen que hay un político, Antonio Alarcón, que suele decir que el tinerfeño le gusta conservar y que el Gran Canario tiene un afán de conquistar. Y esto de alguna manera dicen que Tenerife es más resignado, Gran Canaria tiene un afán de superación y que los serreños son nostálgicos, quieren mucho su pequeña islita allá donde estén. Sí, toda la zona atlántica es nostálgica. Torreonía lo hablaba de La Palma y el Hierro, veía la saudade esa casi atlántica también, gallega y demás, de ese carácter añorante, ¿no? Pero en el caso de Gran Canaria también hay que ver los elementos históricos, porque Gran Canaria ha sido un sitio, una isla donde siempre las inmigraciones, desde siempre ha sido la isla con más inmigraciones prehispánicas o preconquista, ¿no? Y en esas, por tanto, era muy dinámico. Y luego ha vivido una situación donde Tenerife ocupaba un papel central y ha ido históricamente recabando su planteamiento de reafirmación, etcétera, etcétera, con luchas a través de distintas épocas que le han hecho reafirmar su búsqueda de logro, su logro, su conquista, ¿no? También eso está influyendo en el aspecto sociológico. Ustedes en Tafor, en los talleres que hacen, en la atención clínica a la gente, imagino en este tiempo luego está el canario actual, que es un hombre que sufre pues, el paro, el despido, en fin, los latigazos de la crisis. ¿Cómo es ese hombre que pierde el trabajo y que ve que se le cae el mundo, como decíamos al principio, cuando va a ustedes? ¿Qué pide? ¿Una ayuda de qué tipo? Te estás hablando de Psicomol, el proyecto de Psicomol, porque no tiene que ver con Tafor, pero bueno, es bien. Entonces, la ayuda más o menos, el tema de trabajo es es un disparador fundamental en casi toda la gente que solicita ayuda. Sí, sí. Porque, es decir, los problemas están, pero cuando en esos problemas se asocia el paro o se asocia una situación de inseguridad objetiva, externa, lo que se hace es sacar a flote la inseguridad con la que se ha vivido, ¿no? Es más fácil de que aparezca. Por lo tanto, tienes que buscar, lo que decíamos al principio, ver hasta qué punto tiene solución el aspecto objetivo externo y hasta qué punto se puede fortalecer a la persona que está debilitada para poder encontrar trabajo, porque lógicamente si tú estás, es como el sistema inmunológico, si tú tienes bajas las defensas, las posibilidades de encontrar trabajo, de encontrar nuevas alternativas son más difíciles. Por eso es importante estar inmune, ese sistema inmune obtenido psicológicamente. ¿De qué manera? Como decíamos antes, afrontando el problema, cogiendo, sufriendo realmente, pero no quedándose en ello, ver los análisis, qué es lo que me está afectando y por qué me está afectando, descargar toda la energía negativa que me está produciendo una y otra vez para liberarme de ello y cargarme positivamente. Desde el momento que yo haga esto y empiece a encontrar feedback, es decir, retroalimentarme de que estoy encontrando resultados positivos por mí mismo, voy creyendo más en mí mismo, más en mis posibilidades y tengo más probabilidades de encontrar soluciones. Trabajo, en definitiva. No lo resuelve, pero es un favor. Ayuda, sí. En una reunión familiar este fin de semana alguien me sorprendió porque le voy a preguntar por uno de los técnicas de los moldes, que es el bombeo, y dijo, yo cuando tengo una situación predepresiva me voy a mi playa. Y explicó que era una playa imaginaria. Eso es. Entonces le voy a preguntar si puede decir con 4 trazos a quien no lo ha escuchado hasta ahora, y dice, bueno, yo estoy en mi casa con mi problema, ¿qué técnica puedo aplicar para hacer un buen bombeo que me libere de lo malo y me cargue de positivismo? ¿Cómo es la técnica del bombeo en 4 palabras? Que casi la he descrito, sí, pero... Sí, en 4 palabras lo más difícil, de todas maneras te lo diré. Está la playa incluida, sí, pero es fácil, está la playa y que, por cierto, lo saca mar adentro, a Amenábar, justo a la playa, cuando saca el libro de los moldes de la mente, ¿no? Entonces, yo... lo que digo es que es sencillo, muy sencillo, pero hay una serie de resistencias a ello. La mayor resistencia es que tú puedas ser capaz de evocar tus propias emociones, porque generalmente no las evocas.
teorizas. Hay que esforzarse en reconocerlas. Y en resucitarlas y en vivirlas, porque generalmente estás acostumbrado a no sentir para no sufrir. Y eso es lo más peligroso. En estos momentos lo que interesa es todo lo contrario, intensificar, exagerar las emociones negativas de rabia, de fastidio, de vivir escenas que te están molestando, que te están hiriendo, vivirlas a tope, coger la respiración profundamente, coger la respiración con el ombligo hacia adentro, hacia lo más, como casi apretando hacia el espinazo, coger la respiración hasta el pecho, mantenerlo firme, apretar los puños y de forma psicofísica, no solo de tema mental, sino psicofísicamente, corporalmente, coges la respiración y mantienes todo, revives todas esas experiencias que te están hiriendo. Por ejemplo, te han echado del trabajo, pues estás resultando aquella persona que te ha fastidiado y que te sale la palabra cabrona o que te sale la palabra lo que fuera, ¿no? El insulto que sea, vivirlo al máximo, descargarse, vivir intensamente y a tope, viviendo a tope esa situación una y otra vez, recorrer todas las situaciones hasta irte liberando, descargando de lo que te está presionando dentro, lo que está golpeando. Pero sobre todo, ya digo, lo importante es que tú te descargues. Y en la primera fase. Y en la segunda fase, que tienes que vivir ya tu propio cuerpo, vivir, por ejemplo, la punta de los dedos, sentir la punta de los dedos, porque es muy importante, toda la punta de los dedos, sentirla una y otra vez, concentrado en ello, porque la mente se te va a otra parte. Y entonces hay que entrenarse para que la mente no se te vaya, sino se te quede en tu propio cuerpo y te sientas relajado, sereno, disfrutando de tu propia realidad, vivenciando cada una de las partes de tu cuerpo. Y en ese momento de serenidad que justamente te puedes encontrar en una playa, en una zona cálida, agradable, el agua, el salitre, la luz, el sol, etcétera, etcétera, y te sientes ahí abandonado, pero sientes a su vez que vas abandonándote, vivenciando tu cuerpo, vivenciando ideas de transfiguración de tu cuerpo en una energía poderosa, fuerte, llena de luz, y hasta levitas y flotas y te conviertes en Superman que va por arriba de todo y sintiendo toda tu capacidad, todo tu poder. Incluso eres capaz no solo de imaginar la playa, sino imaginar tu poder, imaginar el abrazo de los otros, el amor, sentirte abrazado, querido. Todo eso son elementos virtuales, pero que tienen mucha fuerza para que nosotros podamos generar ese potencial interno, porque estamos sembrando dentro de nosotros. ¿Uno de los peores dolores es el no sentirse querido? Por supuesto, el no sentirse querido, pero fíjate una cosa que a mí me llama la atención. Es verdad que es muy doloroso la carencia afectiva, pero una de las cosas que nosotros hemos visto es que la carencia afectiva es un detonante importante para buscar logro y para crear y para generar nuevas realizaciones. Es curioso, es de las cosas que de lo negativo de la educación familiar, de todo lo que nosotros hemos correlacionado, esa espoleta es la que más provoca reacciones positivas de logro, de esfuerzo, de superación. No así cuando hay rechazo, no así cuando hay una crítica, una censura, no así cuando hay abandono, es cuando hay el sentimiento de no ser querido. Hace como 30 años, estoy hablando de memoria, salió en Natura y Cultura de las Islas Canarias, que está en todas las casas de Canarias. Pedro Hernández era el autor y coordinador de ese proyecto. Ahora están trasladándolo a Internet, al proyecto GEVIC, para que todos podamos ahí entrar. ¿Eso cómo va? ¿Cómo va el proyecto de GEVIC? Pues es muy duro. Si aquella época fue duro el Natura y Cultura, pero vamos, se resolvió uniendo los dos cabildos, buscando la solución con todos los problemas políticos que habían en aquella época, porque se miraba con malos ojos el Natura y Cultura, pero a nosotros nos parecía importante que el pueblo canario tuviera un espejo donde se pudiera ver y pudiera precisamente sentir orgullo de sí mismo e incrementar su autoestima. Ahora el proyecto al ser por internet, nosotros nos hemos desprendido de todos los derechos y demás y lo hemos volcado en internet, pero internet exige una tecnología muy fuerte de animaciones, de juegos didácticos, de todo tipo de ampliaciones, que no es un simple libro, es algo mucho más. Y eso es un trabajo impresionante que nos ha llevado muchos años y que es un proyecto junto con otras personas que no es gratuito, con lo cual es público y gratuito, con lo cual quiere decir que es una ruina personal de los que estamos metidos ahí, pero estamos tratando de hacer un gran esfuerzo para ver, con la ayuda de algunas instituciones y de algunas empresas en particular, estamos consiguiendo que pueda
salir a flote, pero es duro porque si no es con préstamos y demás, lo estamos viendo muy complicado, es decir, préstamos para poder subsistir, porque es lo que tú decías de los puestos de trabajo, de los cuales vemos que eso va a pique si no buscamos estrategias adecuadas para sacarlo adelante y sobre todo en un momento que nos toca justo en el centro de la crisis, ¿no? ¿Cuál es la peor enfermedad mental que padecen los canarios? ¿Cuál es la más común y peor? Pues yo creo que es la que te decía antes. El elemento, yo creo que más negativo viene dado, nunca se puede hablar de una sola enfermedad, porque una misma enfermedad además, Carmelo, puede tener muchas ramificaciones. Si tú coges, por ejemplo, para poner un ejemplo, la ansiedad. Tú imagínate, el canario es muy ansioso, somos ansiosos. La ansiedad es un elemento que tiene varios componentes. Hay un componente de inseguridad, hay un componente de amenaza, de peligro, hay un componente de preocupación. Por lo tanto, esa ansiedad te deja con desasosiego, te deja con inseguridad, te deja incómodo. Esa ansiedad es lo que hace que el niño canario, que algunas veces lo hemos dicho en algunas de las tesis, a la hora de hablar, hable con miedo, no es que hable peor, sino habla con mucha inseguridad o comiéndose las palabras o de forma con muchos tropiezos y de manera, porque ya hemos hecho trabajos e investigaciones sobre eso donde se demuestra que el número de palabras con niños peninsulares no es inferior, no habla peor, lo que habla es el cómo hablar, porque lo habla con mucho más ansiedad, con más ansiedad expositiva, con más ansiedad en su inseguridad. Bien, pero la ansiedad, que te digo, puede tener muchos caminos, puede ser una ansiedad que me castiga a mí mismo, que me lleve a la depresión, incluso, y también puede ser una ansiedad que me lleve a descargar sobre el otro y eche la culpa a los demás y desplace mi tensión, mi ansiedad en un mal rollo, en una agresividad que está haciendo daño al prójimo, al que está al lado. Por lo tanto, ahí vemos dos reacciones totalmente distintas. Pues Pedro Hernández, gracias por estar con nosotros, hasta siempre, muy buenos días. Hemos estado con Pedro Hernández, psicólogo, autor de obras importantísimas para que nos conozcamos mejor, para ayudar a pensar y a vivir. Gracias y muy buenos días.